Juan Carlos Ramírez, buenas noches. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? ¿Es el amayismo realmente una expresión política autónoma de lo que es el perovichismo? En realidad hay que enfocarlo, me parece, en un contexto más amplio. A ver. El amayismo es una expresión política del peronismo, que tiene un liderazgo claro, en este caso el contador Amaya, intendente de la capital, que entiende que hay que hacer un movimiento de recuperación del peronismo, en el sentido más amplio, pero que también hay que abrirse hacia el conjunto de la sociedad para que este proceso inevitable de cambio, que ya la sociedad lo reclama, tenga un cauce orgánico, político, electoral, que sea eficiente para que verdaderamente esos cambios se plasmen en equipos de gobierno, propuestas políticas, posibilidades reales de a cada solución concreta darle una solución posible y sustentable, y no simplemente hacer oposición por la oposición misma. Me parece que esa conjunción de que en el movimiento peronista empieza a gestarse esta suerte de movimiento para recuperar lo que nosotros entendemos es la verdadera naturaleza del peronismo que se ha desvirtuado en estos años, y por otro lado recuperar la institucionalidad de la provincia, que nos parece dañada por políticas y métodos no apropiados para conducir la cosa pública. Ahora, la sensación que uno tiene, sí, Juan Carlos, es que el peronismo en realidad vota a aquel candidato que tiene recursos, que convence con recursos, y que de ahí puede pasar de una expresión de centro-derecha a una de centro-izquierda y por todas las variables. Bueno, no dice eso la historia del peronismo, ¿no? Ha habido muchísimo... Claro, porque cuando vos decís que hay que recuperarlo al peronismo, uno dice recuperarlo de que ¿qué es el peronismo hoy? Y nosotros entendemos que el peronismo tiene que entroncarse con las necesidades del conjunto de la población. Si el peronismo no expresa lo que nosotros denominamos el Frente Nacional, o sea, los sectores populares, los sectores medios y aún sectores de la burguesía que tienen intereses nacionales, que conforman ese frente para, con sus expresiones y con sus intereses, darle forma orgánica política, nos parece que se desvirtúa lo esencial del peronismo. Pero hay más. Los métodos que se aplican y cómo se juegan con las instituciones tienen que ver con las visiones ideológicas de fondo. Nunca un método está desprendido de las concepciones de fondo. Cuando se es autoritario, cuando no se consulta a la gente, cuando se mantiene un partido político de gobierno, porque es un partido político de gobierno, no inconsulto, prácticamente cerrado al debate político, donde, para darle un ejemplo, en Tucumán es una de las provincias donde no hay paso para los cargos nacionales, perdón, para los cargos provinciales. Acá existe la paso para los cargos nacionales, porque está impuesta por la legislación nacional. Pero, por ejemplo, si usted quiere dirimir en una interna las candidaturas, como correspondería en un partido, en primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, donde participe el conjunto de la ciudadanía, no lo puede hacer porque la provincia no está adherida para dirimir esos cargos en las PASO. Nos parece que ese tipo de metodología es lo que está dañando no tan solo al gobierno, sino a las instituciones, y está haciendo un profundo daño en el tejido social. Juan Carlos, el peronismo le dio su apoyo al Perovich y lo ha hecho exitoso electoralmente. Sí. Ustedes ahora emergen pidiéndole que haga un replanteo al peronismo, pero la historia dice que no admite dos líderes el peronismo, tiene que haber uno solo. Eso es verdad. El peronismo en general suele tener organismos consultivos, de debate, de participación, que ahora están cerrados los canales, pero los liderazgos, nosotros por doctrina, por experiencia, le diríamos casi hasta por principio en nuestro partido, no se comparten los liderazgos. Claro. En consecuencia es inevitable que haya lucha política interna en nuestro partido. A ver, es algo para la democracia, A ver, no es una mala noticia que haya un amayismo, un perovichismo. No, para nada, yo creo que es muy bueno porque... El tema es que, bueno, hay que ir a convencerlo al peronismo, tienen un desafío enorme ustedes por delante. El desafío parece enorme por el enorme aparato que supone manejar el Estado, el aparato del gobierno. Sí. Eso es cierto, es innegable. Decirlo sería cinismo.
Ahora, no es verdad que siempre define el aparato, define la gente. Hay muchos ejemplos históricos, incluso algunos recientes, en el peronismo, en el cual el que desafía, que en general es el que no tiene aparato, porque desafía reconquistar un poder que entiende perdido o desvirtuado, porque este proceso lo que entendemos nosotros es que se ha ido desvirtuando con el tiempo. Bien. Y ha perdido su naturaleza esencial. Y en consecuencia tenemos todo el derecho del mundo de ofrecer una competencia sana, equilibrada, justa, sin trampas, donde se pueda participar, donde la gente pueda elegir, podamos debatir sanamente, como compañeros, y aún como adversarios políticos, no como enemigos. ¿Cuáles son las soluciones para Tucumán? ¿Se están haciendo bien las cosas? Juan Carlos, ¿hay antecedentes que aquel que rompe del peronismo gana? Y hay una... Sí, lo que pasa es que romper el peronismo no supone no avalar las propuestas exclusivas del Partido Justicialista. Sí, romper el peronismo quiere decir irse del peronismo. El peronismo es mucho más amplio que el Partido Justicialista en sí mismo. En definitiva, lo que vos estás definiendo es que Amaya va a competir electoralmente y va a competir políticamente con dentro del peronismo. No va a ser una agrupación... No, nosotros vamos a competir, si hay paso adentro del Partido Justicialista. Amaya es vicepresidente del Partido Justicialista, yo soy congresal nacional y muchos otros ocupan cargos. Pero si no cambian y no adaptan las reglas a lo que el partido y las instituciones del país con una ley dicen, que hay que dirimirlas en primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, no vamos a participar de una trampa electoral de esa naturaleza, porque pensamos que francamente eso no es participativo y eso sí nos dejaría en manos de la utilización del aparato del Estado para los fines y las necesidades políticas de lo que quieren simplemente un continuismo de esto. Y lo que nosotros planteamos es que hay que rescatar las cosas que se hayan hecho buenas, corregir las muchas en las cuales hay problemas metodológicos, problemas de prioridades no establecidas, problemas de oportunidades perdidas, problemas metodológicos, y queremos nosotros aportar para ese cambio, y creemos que la sociedad la está demandando, y creemos que nosotros podemos canalizar esa demanda con un candidato como Domingo Amaya, que entre otras cosas es el candidato que mejor mide en la provincia de Tucumán, según las encuestas que tenemos. ¿Cuáles son los ejes centrales de lo que sería hoy el amayismo como proceso político? Para nosotros lo central es, por un lado, establecer absolutamente claro que se puede hacer política con metodologías transparentes para llegar a tener un gobierno con las paredes de cristal, por decirlo de alguna manera. Como por ejemplo es la municipalidad. La Municipalidad Capital se la recibió endeudadísima, inviable, quebrada si hubiera sido una empresa, y hoy es autónoma y autárquica, ha hecho un trabajo de saneamiento espectacular. ¿Tiene autonomía realmente financiera? Tiene autonomía y tiene autarquía. Está dentro de lo que es el pacto social. Está dentro del pacto social por una decisión de naturaleza política, pero eso es una decisión que tomará el contador Amaya cuando quiera. Pero se puede autosostener, porque administró bien la cosa pública, porque priorizó los gastos, porque se lo hizo transparentemente, porque además el otro eje, Pedro, que hay que tener en claro, es que la gente está demandando la cuestión de los valores esenciales. A ver, el político en Tucumán tiene que ser forzosamente decente y parecer decente. El político en Tucumán no puede ser nepótico. La sociedad tucumana está cansada del nepotismo. El político tucumano no puede seguir manejándose en pequeños círculos donde deciden todo un pequeño grupo e incluso casi diríamos que coloniza los otros poderes públicos. Hace falta que se respete a la República, que se respete a las instituciones en nuestra provincia y que se dé participación política. Ahora, Juan Carlos, tengo la sensación que los televidentes que nos están mirando, cuando vos nombraste lo que no puede hacer o lo que debe ser un político en Tucumán, es lo contrario a lo que se vino votando en Tucumán. Bueno, los pueblos hacen su experiencia, Pedro. Eso es inevitable. Los pueblos eligen, viven la experiencia, evalúan, van cambiando. Es tarea también de un político auscultar. Sí. Tener siempre el oído puesto. O proponer un cambio de valores. Claro, si cree que la sociedad... En este caso casi es como una recuperación de los viejos valores perdidos.
Porque no vamos a cambiar Tucumán, no vamos a cambiar la política tucumana exclusivamente desde los puntos de vista político-programático. La vamos a cambiar tanto en cuanto la base de sustentación de esos cambios necesarios, e incluso, como le decía, metodológico, Pedro, están basados en principios básicos centrales de naturaleza moral. Lo que está en crisis acá, y que se demuestra en las instituciones y en esas prácticas políticas, hay una base moral. Voy a dar datos concretos, poquitos de ellos, pero que para muestra basta un botón. No puede haber pueblos rodeados de riqueza en el interior de la provincia, donde el único rico es el dirigente del pueblo, y que se ha enriquecido, y la gente sigue en una pobreza estructural en la que no se ha hecho nada para que cambie. El mayor proceso de enriquecimiento en la Argentina es la política. Es muy malo eso para la sociedad, es muy malo para la política, pero es muy malo para la vida Ahora, misma. a ver, con solo mirar los patrimonios, a ver, se multiplican, se duplican, crecen de golpe. Sí, incluso también la de algunos privados, conectados estrechamente con cierta clase política que los protege. Entonces, aquí lo que hace falta es evaluar los hombres. A ver, por ejemplo, el que se propone para gobernar la provincia, en este caso Domingo Amaya, ¿administró bien la capital? Hay casos de corruptela, de corrupción, hay funcionarios embarrados, digamos, hasta los ojos en cosas non santas. ¿Existe eso o no existe? No existe. Amaya es un hombre decente, es un hombre de bien. Eso, que podría ser una cosa normal, porque es normal, así uno debe ser, pero en este tiempo de crisis de valores morales hay que entronizar todo esto, porque me parece que esa es la clave para poder poner cimientos verdaderamente sólidos a un cambio estructural en las prácticas políticas de la provincia. Juan Carlos, el enfrentamiento político electoral entre el alperovichismo y el amayismo, ¿es irreversible o hay alguna posibilidad de acercamiento? ¿Hay alguna probabilidad? En la política siempre se dice que todo es posible, pero yo creo que hay que condicionarlo. En la política todo debe estar condicionado, nada debe ser incondicional. Es como cuando hablan de la fidelidad y de la lealtad. Leales los hombres son a las ideas, fieles son los perros. O sea, no se puede pedir fidelidad a cualquier cosa, digamos. Entonces, usted me dice, ¿puede haber un acuerdo? Y bueno, miren, si por ejemplo nosotros entendemos que el mejor candidato que puede exhibir nuestra corriente política y el peronismo en su conjunto es el contador Amaya, si vamos a dirimir el resto de las candidaturas, e inclusive esa en paso, donde participe la ciudadanía y la ciudadanía se exprese, bueno, vamos a aceptar el dictamen de las urnas. Ahora, arreglos en trastienda, donde no participe la gente, donde no participen los cuadros políticos y donde no se tengan en cuenta estos valores que yo le digo, sinceramente va a ser no más de lo mismo, va a ser peor de lo mismo, porque la gente va a perder incluso la esperanza que tiene cuando mira esa pequeña lucecita al final del túnel y dice, es posible aún cambiar y mejorar las cosas buenas y desterrar las prácticas malas que se vienen haciendo. El peronismo es netamente territorial, sobre todo en la provincia, porque lo que son los sectores de clase media, ahí tuvo una gran penetración José Cano, está Fuerza Republicana, está el PRO. Ustedes van a disputar el mismo territorio que el alperovichismo. Nosotros vamos a disputar todo. ¿Qué dice el canismo desde Cano? Para nosotros Amaya es una buena noticia, porque disputa el mismo espacio electoral que el alperovichismo y le quita fuerza. Bueno, si el canismo, como usted dice eso, en primer lugar es egoísmo electoral, porque es mirar con la lupa de lo electoral. Sí. Y en segundo lugar es equivocado, digamos, porque nosotros lo que vamos a hacer es disputar en política a toda la franja de la sociedad que compartan nuestra propuesta y nuestros puntos de vista. Si el peronismo no hubiera tenido presente eso siempre, jamás hubiera podido gobernar la provincia. La provincia históricamente nunca fue bipartidaria nada más. Siempre hubo tres expresiones a lo largo de la historia de la provincia. Lo que está pasando ahora es que se está volviendo a recrear y a romper esa bipolaridad de que o se está con Alperovich o se estaba en contra. Entonces la gente terminaba votando en contra
aquel que se expresaba abiertamente en contra de esas prácticas, muchas de ellas criticadas bien, con razón, con fundamento. ¿Qué es lo que modifica el escenario político en la provincia de Tucumán? Que irrumpe esta fuerza política desde dentro mismo del peronismo y dice: nosotros vamos a disputar el poder político poniendo los valores, entronizándolos, y a partir de ahí ir viendo la práctica concreta hecha por la gestión de los que se proponen, por los métodos, por la forma, por su conducta, por si son resistentes a la mirada de la sociedad, porque ¿por qué vamos a decir a la mirada de la justicia cuando la verdad yo creo que hay muchos dirigentes políticos que no resistirían el mínimo análisis de la fortuna que tienen? Lo digamos con claridad, porque si no esto va a terminar siendo un juego de complicidad y de apriete para negocio. La gente no quiere escuchar eso. Acá hay gente que no puede responder por lo que tiene. Y la gente lo sabe. Y ha llegado la hora que haya gente que lo diga. Y que no importa si son del partido de uno. Porque primero está Tucumán. Y por eso nosotros estamos abiertos a formar un frente electoral que haga epicentro en nuestra corriente política, pero que le abra la puerta a toda expresión política que comparta estos principios. A lo que estás diciendo ahí, para que haya un frente electoral, no se puede discutir el lugar preeminente de Amaya. ¿Por qué decimos eso? No es caprichoso ni mezquino electoralmente, es porque entendemos que el peronismo es el único partido que está en condiciones de garantizar gobernabilidad al sistema político en la provincia de Tucumán, como pasa en la Argentina. ¿Eso no es un apriete? No, para nada. Sí, miren, es como amenazar a la sociedad. Si no votan peronismo, no hay gobernanza en la sociedad. No, al revés. Nosotros no la amenazamos. Lo que hacemos es la convocamos a que participe. Lo que pasa es que los que deben abrir el juego y tienen el poder político para adherirse, concretamente la legislatura, puede adherirse mañana a las PASO. Que lo hagan. Que, por ejemplo, ya pongan el sistema del voto electrónico, que existe ya en otras provincias, en la vecina Salta, para que se avente toda la sospecha, para que la gente participe, para que la gente, cuando llegue al cuarto oscuro, elija sin miedo, elija sin la presión. Porque si hay algo que es chantaje y si hay algo que es presión, es utilizar el aparato del Estado permanentemente para tener cautivo a sectores de la sociedad que a veces se sienten oprimidos por la enorme presión política que supone su desventaja de vivir una pobreza estructural de la que no se ha hecho nada para sacarlos estos años. Juan Carlos, muchas gracias. No, gracias a vos, Pedro. Ya volvemos.